Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a últimas, digamos en estas últimas horas de lo que ya está por iniciar el conteo final para someternos a ese proceso electoral, todos los salvadoreños que están inscritos en el padrón electoral. Por eso desde ya le damos a usted la más cordial bienvenida, desde luego a nuestro programa y sobre todo también a ese voto de confianza que usted nos da precisamente para desarrollar una serie de programas que han venido siendo muy útiles a la hora de poder dar a conocer los perfiles y los contenidos de propuestas que tienen los diferentes actores de este proceso electoral. Esta mañana, en un análisis de cierre precisamente político en el marco del silencio electoral, puedo darle la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel, como siempre, Max Mojica. Gracias por acompañarnos, Max. Gracias a ti, Neto, por invitar y pues siempre a los amables televidentes que están pendientes de nosotros. También saludo al doctor Nelson García. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Permítame también enviar un saludo a todos los televidentes nacionales e internacionales que nos fortalecen con sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias. Saludo también a Tania Pastor, que nos acompaña también a través de la plataforma Zoom. Tania, buenos días, bienvenida. Gracias. Gracias, Ernesto. Buen día a todos los colegas panelistas y sobre todo a la audiencia de Canal 21. Un saludo para todos y un mensaje de tranquilidad y tolerancia para este próximo domingo. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Vamos a saludar también a don Ronald Umaña. Gracias por acompañarnos, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias a la teleaudiencia que siempre está fiel con nosotros y pues un saludo a mis amigos del panel. Bueno, y a nuestro buen amigo, el conmutado Julio Valivieso, abogado de la República. Gracias por acompañarnos, Julio. Gracias, Ernesto. Un saludo, buenos días a todos los televidentes y por supuesto aquí a los colegas. Bueno, tenemos silencio electoral, ¿no? Desde el día miércoles, ¿cierto, don Ronald? No, ¿cierto? pues eso no es cierto. O sea que hoy por señas. Ahora por señas, sí. A ver, comencemos hablando por señas. Pero no, espérate, silencio electoral, o sea, silencio electoral para los diputados, para los candidatos, mejor dicho, que han querido respetarlo. Porque no se entiende que se está rompiendo el silencio electoral, que están repartiendo cajas ayer. Y no se entiende que es violación del silencio electoral, que han estado poniendo pancartas ayer. Entonces yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral debería estar para algo más que estar emitiendo deseos de buena voluntad, ¿verdad? O sea, debería de actuar, ¿no? Porque se ha roto el silencio. Para mí eso es romper el silencio. A ver, Julio, ¿qué piensas tú? Bueno, primero hay que encuadrar silencio, los alcances del silencio, cómo interpretar determinadas acciones. Por supuesto que nadie niega de que esto lo respetan. Bueno, a 30 metros de los centros de votación, estás viendo pancartas de candidatos a diputados. Claro, ahí sí. Por ejemplo, aquí antes de llegar a la feria entiendo que llegó un internacional, delegado de la Junta Receptora de Votos a quererlos quitar de esos sectores cercanos a los centros de votación. Quizás lo más... Vamos a pedirle a nuestro equipo técnico que nos corrijan el problema de esa bocina. Yo creo que esta ya nos molesta bastante. Sí. Quizás, Ernesto, lo que debe de evaluarse aquí es un precepto sin ninguna sanción, no hay ejemplarización. Entonces lo que pasa es que, y si la hay, está en una proporción tan desmedida que prefiere cometerse la infracción, pagar la multa, que el efecto que se pretende tener. Creo que esto debe... Es un concepto institucional. Usted no puede acallar a 3 millones de salvadoreños. A Raimundo y a todo el mundo. A mí Claro. no. Y más que no ha entrado la ley seca todavía. Sí. Algunos entienden que no va a seguir cayendo el agua, pero es otra cosa. Es decir, que no van a poder beber un día antes y otro día después. Entonces son conceptos un poco eufemísticos, ¿verdad? El fondo es lo que se hace más en silencio que hablando. Fíjense que, por ejemplo, yo considero que entrevistar candidatos es una forma indirecta de seguir, es una extensión de la propaganda electoral. ¿Por qué? Pues si el candidato está representando una promoción
Mire, ¿usted cómo cree que van a pasar las elecciones? Como no, aquí hay otra cosa simbólica. Se entiende que no hay propaganda electoral cuando usted no pide el voto. Eso es lo más absurdo que hay, ¿verdad? Pero ¿quiénes han acordado eso? Los delegados de los partidos en el tribunal, que debiera ser, como ya dijo Max, el corrector inmediato de los problemas, pero no lo hay porque hay connivencias. Este es el problema. A ver, Tania, ¿compartes tú lo que han dicho tus antecesores? Especialmente el punto con el que abría Max, que decía de que no ha habido silencio electoral. Yo creo que no hay que ser quizás coherentes y admitir que no ha habido por ninguna de las partes. Incluso el mismo Tribunal Supremo está haciendo campaña. Hay 2 magistrados que han andado de medio en medio aterrorizando a la gente, que la democracia está en riesgo y que las instituciones y que los contrapesos. Miren, el mismo tribunal está en campaña. Yo pienso que lo que dice el licenciado Valdivieso es lo que tiene más realidad que todo. Aquí tenemos desproporcionalidad seleccionada a pulso. Nos pasa exactamente lo mismo que pasa en probidad. Los funcionarios prefieren pagar las multas antes que respetar la ley, y por eso es que se irrespeta la ley, se irrespeta la Constitución y se irrespeta por todos, no únicamente por un partido o por el otro partido, por un órgano o por el otro. Todos están haciendo campaña, y lo que sucede al final del día es que el sistema que han creado ahora les está dando la mordida, y ese es el gran terror. Porque ahora temen que todo lo que han hecho por años, ahora lo vengan a hacer otros y ellos ya no tengan el control. ¿Por qué esas multas tan risibles de 10.000 colones? ¿Qué funcionario no va a preferir pagarlo? Porque eso no es una verdadera sanción, no hay proporcionalidad entre la multa, la sanción y el daño propuesto y el daño causado. Eso quiere decir que no es ejemplarificante, eso quiere decir que no estamos logrando lo que se busca con una sanción de esa naturaleza, que no se repita, que no se cometa el daño, sino que los funcionarios desde hace mucho tiempo están prefiriendo y respetar la Constitución porque no tienen consecuencias. Entonces, no hay que darse golpes de pecho ahora como que si esto fuera nuevo. Esta es la historia de El Salvador, y precisamente el empoderamiento que la gente ha tenido de saber cómo funcionan las instituciones y cómo está diseñada nuestra estructura constitucional y además legal. A ver, no, fíjate que yo ahí no difiero de Tania en uno de los puntos expuestos. Mira, el primero es que ella habla eso que han creado. No, yo no creo que esto estamos hablando de describiendo un monstruo, describiendo algo, digamos, creado maquiavélicamente por grupos de poder. Esto fue el fruto de los acuerdos de paz, y al final de cuentas esto es un tema que socialmente las instituciones tienen que ir evolucionando y puliéndose. Definitivamente creo yo que la sociedad salvadoreña ha estado madurando políticamente. Yo estaba hablando con un jurista precisamente el día de ayer y estábamos analizando el tema del silencio electoral, porque es curioso que se prohíbe en periódicos, se prohíbe en medios televisivos como este, se prohíbe en la radio. Pero si vos pusiste un anuncio, vote por mí, en un bus, si lo pusiste en un MUPI, si lo pusiste en una pancarta, en un rótulo de calle, eso ahí queda. Entonces, realmente, mando una felicitación y saludos a Zulén Ayala. Es la única candidata a diputada que ha descolgado su propaganda electoral de mutuo propio para cumplir la ley con el silencio electoral. Entonces, en ese sentido, creo que la sociedad como tal estamos evolucionando. Probablemente para la elección pasada y la antepasada y así sucesivamente para atrás no teníamos estas sensibilidades, pero a medida que va pasando el tiempo, la sociedad está madurando. Solo quiero aclarar a Max y al panel poner. Y Tania también, estaba la discusión entre ellos. Tania, es que silencio electoral, ¿silencio de qué? Si es que no hemos tenido campaña, o sea, ¿silencio de qué vas a tener? De retiro. Porque en realidad no ha habido, esta campaña ha sido ausente total de propuestas. Es una ausencia total. Si tú has tenido la oportunidad de evaluar candidatos y has evaluado, no digo que todos, pero la gran mayoría de los que tú y yo entrevistamos, lo que menos se tenía una propuesta legislativa, es decir, una propuesta de cuestiones municipales. Entonces, ¿qué más da? Y termino con lo mismo que al final Tania compartió. Y ese hecho es que como no hay sanción, ¿cuál es el problema? Pues si este es el país donde no pasa nada, se rompen las leyes, nadie dice nada.
entonces una mancha más al tigre lo hace pantera. Miren, así que no. Las leyes en la democracia se hacen muchas de buena fe y de acuerdo al momento en que se hacen. La ley electoral se hizo con la buena fe de que cuando decía silencio electoral, todos iban a callar. Hoy, como estamos ante una realidad diferente, estamos ante una prepotencia de parte del gobierno. Tenemos un partido de gobierno, tres partidos de gobierno ahí. Ayer estaban poniendo una pancarta cuando iba para mi casa allá en Merliot, veas, me bajé, lo filmé y con mucho cinismo hasta me la extendieron, ¿verdad? Bueno. Andaban repartiendo pero diga el partido, Ronald, ¿quién fue? De Nuevas Ideas. Claro, sí, pues no, sí, Nuevas Ideas se pasa o sea, la ley Max se hace pensando en que todo el mundo la va a respetar. Lo que pasa es que hoy hemos llegado a una realidad que el gobierno y el partido de gobierno no respetan las leyes. Ayer andaban repartiendo en Jardines de Guadalupe paquetes de comida y tocaba y le digo, mire, y sabe que va a votar por Nuevas Ideas, o sea, a cambio de esto. Claro, esto que sirva, y esto es lo lindo de la democracia, esta experiencia de hoy que sirva para el mañana. Hay que cambiar esas leyes, hay que ponerlas más duras, hay que ver cómo se puede actuar de inmediato, porque ahí estaban a media calle como a las 4 de la tarde poniendo la pancarta, una pancarta grande de unos 5 metros. Doctor García. Bueno, quisiera decir 3 cosas concretas. La primera, de que esta Constitución y las estructuras de las instituciones no fue una donación celestial, sino que fue producto justamente de un diseño que se llama neoliberalismo para mantener controladas las diferentes clases sociales mediante los salarios mínimos, mediante las pensiones, mientras una opresión calculada. No es una cuestión a la que hay que hacerle la menor reverencia, particularmente académica, ¿verdad? Es decir, los que quieran hacerle genuflexiones por otras razones está bien. 2, considero que atacar a un gobierno o atacar a un partido en estos momentos también es parte de una propaganda electoral. Si yo me pongo a atacar, pues fíjense que aquí los areneros, los FMLN, yo estoy haciendo una propaganda. Pero ¿por qué dice de ataque? ¿Lo ha atacado alguien? No, concretamente porque lo acaba de decir Ronald Umaña. Pues aquí no nos vamos a hacer Ronald Umaña está dando una descripción de lo que estaba pasando. Sí, claro. Hizo una descripción. Es decir, bueno, si voy a ir al kinder de nuevo, créanme que no vendría a este foro, ¿verdad? Aquí no nos miramos así. Aquí no nos chupamos el dedo. Si no chupamos el dedo. Y no voy a poner una fábrica de biberones yo, porque se ve que pasamos en la ingenuidad. Bueno, debatamos eso, pues, entre la opinión y una crítica. La verdad es que qué tremendo de verdad. La verdad es que mi crítica ha sido clara, es una crítica, ¿verdad? Sí. Porque yo no puedo permitir que se viole la ley electoral en la cara de uno, pues, y no venir y por lo menos decirlo. No, pero la está violando en este momento. Pero es mi obligación como ciudadano denunciar. No, pero denunciar al que la viola. Porque yo ni siquiera soy candidato, ni tengo partido. Bueno, pero yo me señalo al partido que lo hace. Bueno, ya lo dije yo con todo respeto y especial aprecio, porque aquí lo que nos merecen el balance de la opinión de los que estamos opinando. Me parece, Tania, ¿qué piensas? Porque estaba contigo al principio con este análisis junto con Max. ¿Qué piensas? No, a mí sí, de verdad, yo estoy convencida que el sistema está creado, no es un monstruo, yo no digo que sea un monstruo, porque en realidad un monstruo se queda pequeño cuando lo hemos analizado ya toda esta teoría que tenemos en leyes y en la Constitución a nuestra realidad, y nos damos cuenta que en realidad nuestro sistema protege grupos de poder. Habrá quienes no querrán aceptarlo, pero mucha gente lo ha entendido así. Es en realidad así cuando hablamos de que no se cumplen las leyes y que las leyes nos las violan en nuestra cara, como dice el doctor Umaña, completamente de acuerdo. Si aquí, ¿quién no nos viola hasta la Constitución en la cara? La sala no todos los días escoge a qué ciudadano le va a dar justicia hoy y a cuál no, pues la asamblea a diario genera leyes que solo protegen intereses
de grupos de poder. En la asamblea es donde se hacen las leyes, y estas leyes son violentadas. ¿Por qué? Porque no establecen verdaderas sanciones, porque no establecen verdaderos controles, porque los controles ellos los han dejado en manos de personas que seleccionan a sus cheros, a sus compadres, a los más afines al partido. Entonces tenemos un sistema circular y vicioso, y lo que quieren venir a hacerle a creer, con esto cierro, con esto quieren hacerle creer a la gente que la democracia está en riesgo, cuando es la mayoría de la gente la que habla. Yo creo que hay dos conceptos que no los podemos. Este servidor siempre ha creído que el problema del país no es problema de legalidad ni de leyes, es de aplicación. Es decir, tú puedas tener la ley más expedita, más bonita del mundo, pero si el que la va a aplicar o no la entiende, o no la quiere aplicar, o simplemente le interpreta a uno y se la aplica al otro, o recibe orden, entonces este país nunca va a funcionar, ¿verdad? Y lo otro es que aquí estamos frente a un claro ejemplo de la ineficacia del Estado para hacer cumplir sus mismas disposiciones. Cualquiera irrespeta aquí. ¿Y sabe cuál es el problema? El antecedente que se está dando. El día de mañana yo no voy a ir a poder exigir porque el otro no la aplicó. No la cumplió. Yo creo que Julio, tema... yo tengo un editorial que salió este miércoles que se llama Seremos Nosotros, haciendo un llamado al pueblo que seremos nosotros los que por nuestro voto, por el ejercicio de nuestros derechos democráticos, que vamos a poder parar o no, depende de lo que quiera el pueblo, un proyecto político como el de Nuevas Ideas. ¿Por qué digo que seremos nosotros? Porque estamos viendo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no hacen nada, pues. Ahora, yo te voy a decir algo, y va en línea con lo que está diciendo Julio. Ahí está la institución, pero parece que está de adorno. Entonces, uno de los puntos que yo le quiero hacer un llamado pues, a los señores del Tribunal Supremo Electoral, si ustedes pensaban que no podían con la papa caliente, ¿y para qué se postulan? ¿Para qué aceptan el cargo? Imaginamos que, por ejemplo... a tu criterio es culpa del tribunal entonces lo que está pasando. ¿Para qué se meten al lío? Mira, si no te gusta, si vos no tenés la valentía de ser policía y agarrar al mañoso, que mejor dedicate a... Veamos que dice así 10 segundos el doctor. Yo le voy a preguntar a Max, ¿qué funcionario mide realmente si tiene las capacidades, si es la persona idónea? Si aquí lo que te motiva a esos cargos es el sueldo y las canonjías que vas a recibir. No, pero eso es perverso, doctor. Pero es la realidad, pues si no, vámonos a un convento. Pero yo no sé que la sociedad está evolucionando. No sé de qué país hablan, ¿no? No, pero la sociedad está evolucionando. La verdad es que cuando Max dice eso, yo solo me recuerdo los candidatos de Nuevas Ideas. ¿Ya ves? La única idea que tienen clara es el salario que van a ir a recibir, los bonos, el celular, la gasolina, los guardaespaldas. A ver, Tani. Y hablame de los 30 años para atrás, hermano, excepto cierta gente que se fue a preparar en política, que se fue a preparar y que fue motivada ideológicamente, ¿verdad? Porque hubo una sección de la historia de este país donde la ideología predominó sobre los intereses y hubo una especie de sacerdocio, diría yo. Correcto. En el cual la gente arriesgó y entregó su vida por esos ideales. Fíjate que si hablamos de esos 30 años atrás, la calidad académica, la calidad intelectual y la estatura moral de aquella gente era mucho mejor que la de hoy. Pero muchísimo mejor que la de hoy. Sobre lo que decía el licenciado Valdivieso, a mí me parece que es una verdad a medias. Yo siempre creí que era cierto cuando nos decían las instituciones son buenas, las leyes son buenas, los malos son los aplicadores. Eso es una verdad a medias. Cuando nosotros tenemos una ley de ética gubernamental que no sanciona ni regula el nepotismo, la ley no sirve. Por más que tengamos funcionarios con voluntad, si la ley no le da las herramientas, pues entonces tampoco tenemos una buena ley. Cuando tenemos una ley de enriquecimiento ilícito preconstitucional que no permite una verdadera persecución de los funcionarios que se enriquecen ilícitamente, no tenemos una buena ley. Es decir, las leyes que faltan, porque la Asamblea no las ha querido crear, porque generan más controles, impiden corrupción y no fomentan impunidad, eso no significa que sea únicamente que los funcionarios no estén permitiendo que haya institucionalidad. Es una combinación de ambos. Okay, doctor. Es cierto que las buenas leyes no van a resolver el problema, pero hay algo debe doctor García. Fíjense que normalmente falta un enfoque sociológico de la realidad nacional también, ¿verdad? Porque para los que somos de la época de los años 50, 60, el marco
mental que teníamos era de una elevada dosis de religiosidad, de respeto a la mayoría, de la ética. Y si ustedes hacen un recorrido por el proceso mediático particularmente, ¿verdad?, en donde empieza a impulsar el desorden, el reggaetón, la malicia. La guerra que acabó con nuestros principios. A eso remató, ¿verdad? Remató al punto que todavía siguen periódicos publicando fotografías de gente descabezada. ¿Cómo es eso? Pues, ¿qué va a recibir en su salud mental el menor de edad que ve que Michero, que no es mi amigo, publica un volado en el que aparece una persona descamisada? A ver, no, Tania, mire, es decir, cuando yo leo el código electoral y le dice a usted que se prohíbe la campaña, ¿qué más claridad quiere? Sí. Cuando se establece, mire, usted no puede hacer tal cosa, ¿qué más claridad quiere? Perdón, ¿Qué es lo que hace falta? Pero El que la va a aplicar, la aplique como debe ¿Pero de en ser. qué consiste la campaña? Pues en las canciones, en las pautas comerciales. En esto que estamos viviendo en estos que yo momentos, le estoy aclarando, doctora Tania, el tema de la aplicación, que Tania dice, mira, es una verdad medias. ¿Por qué razón? Porque yo siempre creyendo que si el aplicador no tiene la capacidad o no tiene la simple voluntad de hacerlo, solo te voy a poner un ejemplo. Pero que ustedes que son penalistas. ¿Y entonces para qué te metes? Pues? Bueno, pues estamos analizando un hecho. Sí. Estamos analizando los hechos. Y es que estos programas de opinión son para plantear las opiniones, no para defender posiciones de partidos, ni para defender posiciones de gobierno. Aquí estamos haciendo un análisis objetivo de la realidad. Entonces, cuando yo te digo, ¿cómo en los procesos penales a uno les dan criterios de oportunidad por un delito y por el mismo delito otros no se los dan? No se los dan. Entonces, ¿se necesita claridad, Tania? ¿O se necesita voluntad de aplicación? O se necesita una radiografía de la realidad. O capacidad para hacerla. A ver, tienes la palabra, Tania. Sí, me parece que se necesita complementar con verdaderas sanciones dentro de la misma ley, porque si no estamos haciendo como una especie de fraude al hacer creer que tenemos regulación, pero no tenemos una verdadera forma o mecanismo de hacerlo cumplir, porque al final del día nadie lo cumple. Necesitamos complementar, por ejemplo, ¿por qué hay tanta selectividad en la sala y en la fiscalía en la forma de tratar a los imputados? Precisamente porque no hay sanciones. Yo sostengo que tiene que ser delito, hay que construir ese hecho humano, hay que hacerlo un delito, hay que construirlo, hay que meterlo en el Código Penal, la selectividad en la aplicación de justicia o en el ejercicio de las funciones. Mira, porque Tania, aquí todos discrecionalmente deciden qué hacer y qué no hacer. Hay dos, solo pongo el tema. Desde hace 3 años yo acuñé un concepto de selectividad de la justicia en este país. ¿Por qué? Porque a uno le voy a interpretar y al otro se la voy a aplicar. Si seguimos con ese mismo concepto, no vamos a salir. Así tengas a Mandrake o al Capitán América de presidente. Sí, pero mira, Julio, por eso insisto en el enfoque sociológico, porque aquí pareciera que la corrupción está concentrada en los gobiernos. ¿Qué han sido? No, espérate. No, la corrupción es una bandera nacional, hombre. Es una bandera que enervola a cada quien que siendo incapaz quiere tener éxito. ¿Por qué? Porque aquí se compran y se venden las conciencias. Es un mercado. Se está cumpliendo el silencio electoral. Hombre, ¿qué quieres que te digamos? Si no estaríamos callados. Pues sí, no se cumple. No se cumple, pero yo creo que esto es un llamado también, Neto. O sea, tiene que ser un llamado para que los candidatos y para el pueblo. Pero ¿qué hidalguía quieres tú, más allá de la que tiene la ley y el Tribunal Supremo Electoral, para que ponga orden? Tú dices que ellos... Ahí tenemos una candidata como Zulen Ayala que solita ahí le está haciendo pantalla, pero la ha bajado. Eso es propaganda. Es propaganda lo que está haciendo. Es propaganda, eso, Julio. Vamos a ver el punto neutro. Vamos a ver el punto neutro. Es que yo te vuelvo a llamar a la reflexión. Sí. Este programa es de opinión. De acuerdo. Sí. ¿Verdad? Entonces, entonces me lo estás aclarando a mí, se lo estás aclarando al doctor que está diciendo que... A todos. Doctor. Dime. No, es que yo les digo que cuando usted sostiene una tesis profesional, una tesis personal. Sí. Yo no tengo
por qué venir a defender ni a atacar a ninguno. Tengo que poner los hechos y que la ciudadanía saque las conclusiones. Ni a ponderar a nadie. Esa no es mi labor. Pero el tema es que los diputados son los llamados, los primeros llamados, los candidatos son los primeros llamados a cumplir con la ley. O sea, me parece un poco perverso que las personas, si no me pegan el cinchazo, entonces no voy a... ¿Qué país vivir? No, hombre, eso es a lo que yo... Mira, el tema es de realidades, hombre. Mira, ahí te vas a quedar. La conducta humana es así, Max. Aquí se necesita realmente aprender de lo que está sucediendo para el futuro. Mira. Porque si no, ¿de qué sirve este panel? ¿De qué sirve este canal que muy bien le sirve a la sociedad? Solo decirme, porque todos saben, Estados Unidos es el país de las reglas. Pasate un semáforo en Estados Unidos y vas a ver lo que te pasa. Pero aquí le llama autoritarismo a eso. Es decir, no es que sea... No, espérate. No, tampoco. Es propaganda la de eso. Bueno, no es que yo no es que sea un adefeso de propaganda. No, terrible lo que está diciendo. No es que sean más cultos ni más educados. Mi querido hermano Ronald Umaña, muy diplomática y sutilmente dijo que aquí había un fanatismo y que incluso un destacado abogado tenía tal fanatismo que se había vuelto partidario del autoritarismo. Y claro, ¿sabe por qué? Porque yo vengo oyendo esa palabra de todos los que se sienten que han venido a hacer a este mundo lo que les da la gana. Comenzando por los estudiantes. Vamos a quitar al profesor. ¿Por qué? Porque es muy autoritario. ¿Por qué? Nos exige. Porque nos exige demasiado. Sí. ¿Y por qué vamos a...? Ese es el país que hemos criado, es cierto. Y así vamos positivamente. Este país necesita que se le ponga en orden para que se respeten incluso hasta los programas de televisión. Porque de lo contrario, tenemos un marco... que eso, bueno, y no me refiero a este canal, ¿verdad? Pero como veo, pero si hay que decirlo y hay que corregirlo. Cuando lo sea lo digo, ¿verdad? La verdad que todos... Pero la verdad el país no necesita. Es que le sirven de cabeza de playa a los intereses creados que pero hay unos que ni lo disimulan. Claro. Han sido creados para eso. No podemos decir que el país necesita autoritarismo. Lo que necesitamos es simplemente que se cumplan las leyes. ¿Eso es autoritarismo? No, es que, doctor, autoritarismo, viene de autoridad. Dictadura. Lo que pasa es que se ha degenerado. No, que el autoritarismo es una grada más. Es una grada más de la dictadura. El autoritarismo le falta una grada para ser dictadura. La autoridad es la interpretación de la ciencia política. No, pues sí, pero es la ciencia de las realidades. Tenemos que dejar de ser un país africanizante. O sea, simplemente tenemos que acostumbrarnos no insulte a África. Mire, es bien interesante lo que decía aquí en el panel. Cuando un salvadoreño que aquí maneja como cafre se va a Estados Unidos, ay Dios mío, si no se pasa un semáforo, no pita innecesariamente. O sea que el orden está dentro de nosotros. Entonces, sí, pero si te salís, pero vos sabés que si te salís de ese orden, nosotros autorregulados. Sí, pero vos allá te pasás. Así sea el presidente de la República, sabe que tiene que pagar la multa. Aquí acumula $50,000 de multa y risa. Pero el salvadoreño se va a Estados Unidos y actúa correctamente. O sea que el salvadoreño reconoce una ley. No, una ley sin sanción es como un alacrán sin chuzo, hombre. O sea, si no hay ejemplaridad, no va a haber Tania, nada. 30 segundos tu análisis y nos mandas a comerciales, porque no me hacen caso. A mí me parece que en realidad es bastante curioso que actualmente se dan cuenta que las leyes nadie las respeta, que las leyes no funcionan completamente. Qué curioso que hasta ahora se dan cuenta de algo que nunca ha servido. Sí, claro, el reto es cambiar eso, no replicarlo, porque no está bien que haya sido hecho en el pasado y no está bien que sea hecho en el presente. Lo que está mal es creer que solamente lo hace una parte de nuestros funcionarios cuando es una cultura de corrupción hasta en la misma sociedad enquistada por falta de educación, por falta de valores, etc. Es decir, no tenemos que parcelar la realidad ni parcializarnos. Si esta es una verdadera situación de irrespeto a la Constitución y a las leyes que ha existido siempre, esto no es novedoso. Lo quieren hacer ver como novedoso, eso es otro punto. El Tribunal Supremo Electoral promete tener resultados preliminares de diputados a las 11 de la noche. Hay desde luego un despliegue completo sobre el trabajo que se está haciendo ya de distribución de materiales electorales.
Por supuesto, la expectativa de grupos de observadores, embajadores que también están bajo la mirada de supervisar esto, y por supuesto también la mirada de los partidos políticos que de alguna manera no dejan de expresar, por un lado, los tradicionales su confianza, pero los nuevos en su momento no dejan de expresar su desconfianza. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Ahí tenemos desde luego estas imágenes que nos llegan desde el Boulevard del Ejército. Quiero comentarles que desde el sector de los centros comerciales hasta Ciudad Crediza se nos reporta que hay un problema de una cárcava, creo que es la que está afectando y está generando lo que usted está viendo en su pantalla, un caos vehicular tremendo. Sí, que son una hora de las grandes deudas que tenemos, ¿verdad? El tema del tráfico, resolverlo debería ser un tema de país. Aquí somos chatos de mente. Hombre, mira, cuando hacemos las calles, yo me acuerdo cuando hicieron la Jerusalén, yo estaba todavía estudiando en la universidad, la hicieron de un carril de ida y uno de regreso. Sí, eso era ridículo, ¿verdad? Realmente, bueno, gracias a Econoparts nos vamos desde luego, como pero siempre, esa no es casualidad. para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Y eso nos puede poner en el contexto de cuál es la expectativa que se tiene con relación a todo el trabajo de escrutinio que se va a tener el próximo domingo. El Tribunal Supremo Electoral advierte que van a tener resultados por lo menos ahí por las 11 de la noche. Tienen la palabra de una manera muy ordenada los 5. Bueno, yo solo quiero poner en contexto que el proceso electoral tiene como dos etapas. Una, la del escrutinio preliminar, que es precisamente el tema del llenado de las actas y la transmisión de estas. Y al final el escrutinio, valga la redundancia final, que se realiza aquí en el centro de cómputos, que antes era la Feria Internacional. Y hoy no va a ser. No sé dónde va a ser. Yo creo que hay que distinguir entre la legalidad de un proceso y la legitimidad de un proceso que pasa por una serie de acciones. Por ejemplo, yo creo que el padrón electoral que anda rondando los 5.8 millones de votantes, veremos cuántos de estos votantes ejercen, dijéramos, el sufragio. Cada rollo, cada urna tiene 500 papeletas. Eso es lo que se ha venido haciendo. Al filo de las 3 de la tarde, uno va a saber cuántas papeletas han sido utilizadas por urna y te puede dar, dijéramos, o empezar a generar la tendencia en cuanto a la legitimidad de la cantidad de personas que van a llegar. Y el tribunal deberá ser efectivo para no crear esa percepción si no hay datos en el tiempo razonable que se había establecido en procesos anteriores. Valdría la pena que el pueblo conozca cómo es el procedimiento que se va a hacer ahorita con las famosas laptops. Lo que ahorita va a suceder, porque antes, digamos, los que hemos cuidado urnas, llenábamos un papel químico con 7 copias que digamos, la primera se leía, pero la segunda era poco legible, la tercera menos y así sucesivamente. Entonces ahora el tema es de que las laptops van a estar nuevas, sin usar, y el digitador va a estar, digamos, alimentando un Excel dentro de la laptop, o un tipo de Excel, y eventualmente ese Excel tiene números completos, no se puede, digamos, no se puede poner 10 votos anulados más o 5 votos para un candidato porque no va a cuadrar, y si no cuadra no te deja pasar la siguiente fase. Una vez que se cuadra,
eso se pasa, se imprime en el impresor, que también van a tener las urnas receptoras en JPG. Entonces esto da la ventaja de que tanto el original que se va a transmitir mediante los faxes coreanos al TSE va a estar confrontado con la fiscalía y con cada uno de los partidos, que van a tener una impresión de JPG perfectamente legible. Bueno, entonces, en ese sentido, el tema del fraude es casi imposible, porque todos los partidos de forma acelerada junto al TSE van a poder confrontar los resultados. Doctor García. Vale, mire, ya fueron señaladas el día de ayer en la noche precisamente las falencias que tiene ese sistema, las fallas pero medulares. Por lo tanto, la recomendación general a todos es que vigilen los votos, porque cada quien va a tratar de hacer lo que lo lleve al gane. En cuanto a la cantidad de votantes, siempre se ha sacado una media, porque no se supone que los partidos políticos provoquen que la gente no vaya a votar, ¿verdad? Pero fíjense que sí es eso. ¿Y para qué? Porque entre menos votantes hay mayor control de los residuos para quedar, aunque sea de chingaste, ¿verdad? Bien, fíjense que no he escuchado una sola frase en esta campaña que diga que el voto es un deber. Es un derecho, pero es un deber. ¿Y cómo es que si es un deber no lo vamos a ir a cumplir? Ah, no, porque yo me voy a ir a la playa, ¿y yo para qué? Y de todas maneras yo no como de eso, y a mí qué me importa. Y después vienen los ayes, y después vienen las quejas. Entonces, debería haber una sanción para el que no vote, si es que no justifica un caso de estado de necesidad, fuerza mayor, etcétera. Pero un deber que no tenga una sanción, como ya lo acaban de estar diciendo con relación a otras obligaciones, no tiene ninguna eficacia. Ok, Tania. Yo creo que hay demasiado en juego, y aunque sí estoy de acuerdo que veo bastante improbable que haya fraude, siempre va a existir la posibilidad del conteo manual. Sin embargo, hay que estar bastante alertas todos, en todos los partidos, a la población que esté también alerta, vigilante, pero sobre todo tolerante y pacífica, ¿verdad? No esperamos un desorden de alguno de los actores, o que se vaya a incitar y que la gente vaya a correr a generar desorden por un supuesto fraude. Hay que tener paciencia, y aunque suene ridículo, pues hay que tener un poco de confianza y esperar que las cosas se den de la mejor manera, porque definitivamente hay demasiado en juego. Creo que nos falta discutir qué está en juego este domingo y por qué es la probabilidad y por qué es tanta desconfianza de la ciudadanía en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que no es infundada. Sin embargo, hay demasiado en juego, y cualquiera de las partes me parece que, de acuerdo a nuestra cultura, obviamente no va a haber fraude, Tania, y no lo ha habido. Yo no creo que va a haber. No lo ha habido desde el que se creó este Tribunal Supremo Electoral. Yo siempre he dicho ahí que los diablos cuidan a los diablos, ¿verdad? Ahí están todos los partidos políticos uno encima de otro, viendo y cuidando sus votos. Siempre, cuando termina la campaña, todo el que pierde dice que hubo fraude, pero nunca es cierto, porque lo que no quieren aceptar es que todo el que pierde es su culpa. Todos los candidatos que van y pierden es su culpa. Ahí terminan diciendo, no, es que a mí quizás el doctor me vendió mi candidatura, a mí me vendieron, no. ¿Saben cuál fue la última candidatura que yo recuerdo que negociaron aquí? Y era en el tribunal anterior, que era Consejo Central de Elecciones. Fue la del vicepresidente Félix Ulloa. Es la última que negociaron, cuando él era candidato y había ganado. Y lo cambiaron por alguien de Chalate. Pero de ahí para acá nunca ha habido un fraude de este tipo. Te lo voy a comentar, porque fraudes es una palabra bien integral. Así es. Solo le voy a mencionar un fraude: la movilización de votantes a otra área. Sí. Y ahí hay un fraude. Y ese fraude lo puedo señalar concretamente, profesionalmente, en Jucuapa, en San Miguel, en San Salvador. Entonces, bueno, el hecho de no haber entregado la deuda política a los partidos, eso es un fraude. No, yo creo que eso es ponerle paro ya a uno de los elementos. No, pero es que era la ley.
Sí, es ley. Entonces, por eso te digo que es importante que esas leyes tengan una valoración por una razón. pero mientras esté la ley hay que cumplirla. Sí, pero yo aplaudo que no les haya entregado yo no. esa parte del botín de guerra que tiene. No es botín de guerra, es una ley. Y los efectos. Y quiero señalar algo. esa ley. Estamos confundiendo los ¿puedo temas. terminar? Sí, no, es que tienen el debate ustedes dos. No, pero Vamos no a ver. es una Vamos a ver. laraca general, ¿verdad? No, es decir, tiene el debate Ronald con ustedes. bueno, yo quiero decir una cosa. Esa es parte de el reparto de botín que se llama acuerdos de paso. Sí, pero es una ley. Pero yo no y mientras sé. sea la ley hay que bueno, cumplirla. tú y yo. Pero, y eso nos lleva a una cosa que es evidente. Ha habido un desbalance en la propaganda. Terrible, Sí. ¿verdad? Eso es un fraude. Sí. El hecho que un partido tenga esa cantidad de plata para gastarlo, eso es estar no, en fraude contra no del es un pluralismo. abuso. Bueno. ¿Qué es el pluralismo? El pluralismo es la igualdad de oportunidades de llegar al poder de todos. Bueno, por eso te lo estoy señalando, porque yo lo que es. Entonces se desbalancea el pluralismo. A mí Conclusión, doctor, porque voy con nosotros. En conclusión, aquí está en un sálvese quien pueda la situación. Ok, Mira, Maxi, yo creo que es importante. Julio, ¿quieren debatir? Creo que es importante contextualizar que los salvadoreños entiendan a lo que el doctor se refiere como un botín. En realidad esto se conoce como la deuda política. Constitucionalmente, tendríamos que modificar la Constitución, se reconoce la deuda política. ¿Qué significa eso? El pueblo, mediante los impuestos, se separa un porcentaje que se le entrega a los partidos políticos de acuerdo a su representatividad. La representatividad no es antojadiza, se calcula en base a los resultados que tuvieron en las elecciones anteriores, porque de acuerdo al porcentaje de votantes se entiende que representan a un segmento de la población. Cuando el partido político recibe ese dinero, lo utiliza para pagar campañas, ¿verdad? Pero ahí están debiéndolas. Ahorita, nuevas ideas, de una forma que yo lo puedo decir, fraudulenta, retiene ese dinero o retuvo ese dinero durante toda la campaña. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que solo ellos se publicitaron, Julio. porque ellos tenían plata para regalar, pues, y ese es el origen de la deuda política. Nivelar la mesa para que varias personas se puedan, o varios candidatos tengan el chance de publicitarse. Solo que eso significa que el salvadoreño tiene que pagar para ir a votar, ¿va? Doctor, Sí, el salvadoreño paga por todo. Por todo, aquí. O sea, todos Hasta los lo que no ciudadanos, todos los ciudadanos en todo el mundo pagan por todo. Modifiquemos Los la ley, estados no pero tienen mientras dinero. sea ley. Es parte del asadón Pero de es esta parte- gente que sí, pero tiene es parte que... Los de la estados ley. no tienen dinero, nunca tienen dinero. ¿Quién Sí. tiene dinero? Los ciudadanos. Pues sí. ¿De dónde sale el dinero? De los impuestos. Julio, lo veo Sí, callado. no, sin comentarios, porque no regulas tiempo, es que este es un monólogo. No, usted ha tenido tiempo y eso usted no ha querido. ya le cedo aquí al doctor. Yo ya pasé, ya dije lo que Entonces, tenía que decir. Tania, ¿cuál es tu comentario? Forever. No, en realidad yo creo que hay que ser siempre con la misma coherencia. Todo lo que dice el licenciado Mojica, yo estoy de acuerdo con él, y estoy de acuerdo con él sobre todo porque eso es precisamente lo que debe de cambiar. Si es que miren, antes cómo es que el Estado patrocinaba su campaña electoral, yo creo que recordamos aquella confesión de Antonio Saca, de Elías Saca, cuando él y el señor de comunicaciones, que en paz descanse, el señor Rank, confesaron que utilizaron los dineros en gastos reservados para producir todo lo que sirve para hacer una campaña, para financiar la campaña. Después también tenemos cuando Paco Flores confesó el desvío del dinero de Taiwán para Arena. ¿Para qué? Para hacer campaña. Entonces, no está bien que lo hagan ahora y no ha estado bien que lo hagan nunca. Lo que tenemos que analizar Pero es lo de qué Arena podemos fue un hacer robo, para que eso no Tania. se replique. Sí, pues sí. Porque Ok. esto no es nuevo. Ronald. ¿Cómo? Lo de Arena fue un robo total, ¿verdad? El haberse robado esos dineros del terremoto. Además fue un lavado de dinero, porque lo trajeron, se lo llevaron a Miami, lo llevaron a Costa Rica. ¿Y qué hacen los partidos con la deuda política? ¿No la reparten entre sí, pues? No les alcanza para las campañas, hombre, por eso andan pidiendo y por eso tienen que robarse ese dinero. Y deben ¿Sabes ahora. qué es lo terrible de esos 10 millones? Que el fiscal debió haberlo recuperado. Sí. ¿Qué hizo el fiscal? Llevó los documentos al juzgado una semana después de los 10 años que había prescrito el delito para liberar a las personas que lavaron el dinero.
Y para lavarse la cara, Tania, él dijo, pero yo le voy a cobrar a Arena los 10 millones. Vaya a preguntarle si los ha cobrado. No, ¿verdad? O sea que fue una maniobra del fiscal. O sea que el fraude está en todos lados. Ok, me voy a la pausa. Julio, ¿quieres opinar? No. Julio. Mira, yo, si querés, cuando regresemos, Para darte el ampliado. Vamos a la pausa, 7:19. Gracias a usted por estar dando aportes en sus comentarios interesantes que nos también ayudan a nutrir la discusión y el análisis que tenemos de los temas que estamos tratando hoy en el programa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Para un camino seguro necesitan los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Ahora trasladamos nuestra señal hasta El Salvador del Mundo para que usted tome en consideración también estas imágenes y vea cómo está el tráfico y si le conviene o no desplazarse por la zona. Gracias a Econopar, nuestras marcas son la mejor garantía. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Continuamos con el análisis de los temas. Doctor Valdivieso, tiene la palabra. Mira, yo solo quiero, primero, creo que hemos estado confundiendo términos. Quizás la única garantía que viene a sellar esto, yo tampoco creo de que pueda llegarse a un fraude, es que, como dijo Ronald, la garantía es que los diablos están cuidando entre sí, pero hay diablos más que otros, ¿verdad? Y hay gente que te fuma bajo llave. Hay una diabla llave. que es presidenta del tribunal. Mira, no, fíjate que es de las personas, yo creo que es de las personas que ha tratado de actuar, dijéramos, con una objetividad. A una golondrina no hace verano. No, pero que quizás vamos a ir al fondo de lo que estoy planteando. ¿Cuál es el llamado? Más que hacer una apología de lo que pudiese pasar, creo que los ciudadanos, el doctor puso sobre la mesa el tema del deber de ejercer el sufragio. ¿Por qué es tan importante? Porque uno peca por acción o por omisión. El que va y vota y se equivoca, al fin y al cabo, bueno, me equivoqué, pero fue por una decisión mía. Lo que no se vale es que los que no van a ejercer el sufragio, mañana empiezan a quejarse, mañana dicen, no, es que eso no va. Y entonces, ¿por qué no hicieron uso para decidirlas? Eso es lo que deberíamos de estar haciendo, el llamado a esa ciudadanía de lo que puede significar el voto. Unos dicen, y aquí yo creo que antes se hacía un análisis entre el voto de izquierda y el voto de derecha. El voto de izquierda siempre era más disciplinado que el voto de derecha. ¿Por qué? El domingo se iban al mar, decían, bueno, yo si no trabajo no como. Sí. Es decir, ¿para qué voy a ir a ejercer si al final quedan los mismos? Tengo es decir, un con esa actitud, usted, ciudadano, está deslegitimado para el día de mañana pueda reclamarle a esas autoridades. Entonces, no se vale, sí, no se vale. Qué bueno lo que dices, porque hay que destacar que hay salvadoreños que van a hacer el sacrificio de viajar desde Estados Unidos, desde Nueva York, y los oigo constantemente, a depositar su compromiso con la patria. Y esos que están afuera, y esos que están maltratados en su situación, ¿verdad? Yo creo que debemos destacar esas conductas porque son heroicas, diría yo. Claro, y quiero terminar con esto. Al final, vote por el que usted crea que le llene las expectativas, pero legitimemos esta acción, legitimemos. Antes, se acordarán ustedes, existía la cédula de identidad personal. Sí. ¿Cómo se garantizaba? Por la benemérita Guardia Nacional, que tenía códigos, dijéramos, que no admitían interpretación, sellaba en la cédula que había votado. Hay que tú presentaras un documento y no estuviera sellado. Julio, de 5.300
300 que tiene el padrón, ¿cuánto creen? 5.700.000 votos. Normalmente ha votado entre un 48 y un 51%. Eso ha sido como la media. Una urna tiene 500 papeletas, Ernesto. 500 papeletas. Entonces, la mayoría llega a 140, 160, muy difícilmente. Ahora, la palabra la tiene el ciudadano. No se vale el día lunes decir, mira, hoy todos que estas son las elecciones del siglo. Todas las elecciones son del siglo, hombre. Si no ha habido ni una que yo no he escuchado la misma temática. El hecho está aquí frente a la legitimidad de las próximas, pero más que todo a la responsabilidad. Yo no tendría voz ni voto el día de mañana para reclamar si no he ido a ejercer. 2.263 personas registradas en su calidad de observadores. Por lo menos hasta ahorita. Pero 1.500 nacionales. Que nos sume a nosotros ahí, ¿verdad? La responsabilidad ciudadana. Ahí está el doctor Nelson. Es parte del desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Entonces, Julio lo explicaba muy bien. Responsabilidad de ser ciudadano, ir a votar, de ejercer su voto. Recuerdo un libro que utilizaba yo cuando daba clase, verás qué interesante. El libro se llamaba El subdesarrollo está en la mente. Es correcto. Mire, esa es una de las más grandes verdades que encontré en toda mi vida académica. El subdesarrollo está en la mente. Y lo explicaba un señor norteamericano que había vivido en el BID, el AID, organismos internacionales, y toda su vida había estado en América. Y él volvía cada año a Estados Unidos y podía comparar eso. Entonces, el ser pobre no es una justificación para ser subdesarrollado. Ni el ser millonario es una justificación también. Sí, porque cuando nosotros vemos países millonarios, multimillonarios, como los países asiáticos, que tienen esas grandes vastedades de petróleo y que han sido millonarios toda la vida, y los vemos subdesarrollados, entonces no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de mente, es una cuestión de educación, que es lo que no hemos tenido para esta sociedad. Sí, es una cuestión de educación, exactamente. No hemos preparado a nuestra gente para que, por ejemplo, ahora se les exige y se intenta hacer que las personas hagamos todos los salvadoreños una elección por voto informado. Si la gente no entiende que es un voto informado porque no se les han proporcionado las herramientas. Ahora quieren que se haga eso, precisamente ahora, porque ya están perdiendo, es decir, porque hay intereses en juego, hay que decirlo. Las personas, yo voy a insistir en este punto, las personas están empoderándose del conocimiento de sus derechos, del conocimiento de la Constitución, del conocimiento de las leyes, del conocimiento de cómo han funcionado, valga la redundancia, nuestros funcionarios y cómo son electos. Es decir, todo esto juega un papel muy importante y hay conciencia que el domingo lo que está en juego, aparte de otros temas, es la gobernabilidad que no hemos tenido en más de un año, porque eso es lo que en realidad está en juego el próximo domingo, y dependerá de que unos dirán, sí, va a lograr 43, va a lograr 46, pero en todo eso, yo digo, ninguna concentración de poder es saludable, pero si no se logran 56, vamos a seguir en la misma dinámica de confrontación entre dos órganos, porque va a haber bastante conflicto. Dos cosas. Si se logran 43, van a haber pero ahí tú, espérame, yo no entiendo lo que está diciendo. Pero tú estás planteando, Tania, de que sea, tú anhelas que haya una correlación que logre los 56. No, explícame un poquito así de manera concreta. Que no lo explique porque está el silencio electoral. Está en juego la gobernabilidad. La gobernabilidad, ok, perdón, silencio. Podemos analizar qué pasa con 43 o con 56. Bueno. Pero lo que pasa es esto. Aquí, si gana 56 nuevas ideas, no va a haber conflicto, no va a haber democracia, no va a haber república, no va a haber nada. Qué bueno. Lo que va a haber es una asamblea genuflexa que se hinca ante los deseos de un líder. No, hombre, ¿Tania? no lo podemos Y permitir. no es lo que hemos tenido hasta ahora. No, Miren, Tania, cuando yo oigo decir la democracia está en riesgo, es mentira que nos quieren decir. No, es que lo que estamos hablando precisamente es de silencio electoral, hombre. Sí, o sea, yo no sé cuál es la visión tanto de uno como de otro. Sí. Es decir, hay como dice el doctor, esto no es de biberones, pues, o sea, cuando hay un planteamiento de esa naturaleza, estamos diciendo, bueno, miren, si no hay esta condición, no se va a dar. Yo creo que el tema de la
la cantidad, nadie discute de que Nuevas Ideas va a tener muchísima representatividad en la Asamblea. ¿Cuántos? No tengo la varita mágica. El tema mágico es 29 diputados para la oposición en detrimento de la posición de Nuevas Ideas. ¿Por qué razón? Porque si no se tienen 29 votos del otro, no le va a dar la llave. Y aquí quiero terminar con este planteamiento. Si Nuevas Ideas se acercan a los 56 votos, ya sea con los aliados, va a garantizar toditita. Y se acabaron los discursos, porque ya a partir del lunes ya no son los 20 años de Arena ni los 10 años del FMLN. No. Los entierros de los partidos, que ya es una crónica anunciada, bueno, creo que están repartiendo hasta tumbas allá por la Bermeja, pero además de esto hay que entenderlo, Ernesto. La gobernabilidad es una cosa, esa la van a tener con mayoría simple. El tema de los 56 son funcionarios de segundo grado, llámese fiscal, llámese corte, eso es lo determinante. Doctor, 30 segundos. Sí, mire, la verdad es que no pretendamos ignorar que en este país hay sectores cuya motivación esencial en la vida es el egoísmo, la avaricia, la codicia, etcétera, y esos tienen participación y no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Es decir, yo no me hago colocho de pensar que están asegurados esos porcentajes, ¿no? Tenemos que ver la reacción. Le doy la palabra al doctor, a don Ronald. Hay poderes cuando regresemos. Sí. Bueno. 7:32. Doy la palabra para que nos entendamos. Vamos a la pausa. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. El Salvador sí que produce rico Bram. Vamos a ver, mire, según la discusión y según la realidad de este país y cómo ven la gobernabilidad acá, si Nuevas Ideas no saca 56 votos va a fracasar. Si saca 56 va a triunfar. Y hay de ellos que si no sacan los 43 van para afuera. Bueno, la ventaja que tiene esta nueva corriente es que como en el otro lado ya hay experiencia de compraventa de votos y de maletines negros, pues al final maletines celeste ahora. Celeste pueden hacer, pero ahora yo quisiera nada más hacer un verdes los billetes, hacer un planteamiento más de profundo. Más formal, más de... Te quiero decir, es cierto, pero hay que entender una cosa. Una situación es el poder formal, que es el que estamos discutiendo ahorita, y otra es el poder real, ¿verdad? Y los poderes fácticos que están afuera de la estructura. A mí nunca me preocupó los títeres, porque eso los veo. Se preocupa el titiritero, el que tú no lo ves y acciona los hilos. Entonces, aquí está en juego ahorita el poder formal. El poder real, eso no se discute adentro de la Asamblea, no se discute ni siquiera en Casa Presidencial, se discute en otras áreas. Entonces ahorita vamos a eso, a discutir poder Eso formal. justo es el sistema oligárquico de este país. 2 siglos de tenerlo. Cuando Tania hablábamos... ¿Y eso deja de ser real? No, Entonces, no, eso es lo que hay que cambiar. Y los estadistas que llegan... Julio Ronald tiene el debate. Y es lo que no cambia. Pero yo nunca he visto que nadie vaya, todos nos quejamos de eso. ¿Y por qué no se ha cambiado? Pues, es como en la lucha. Porque el poder ha sido más fuerte que el poder real que el otro. Claro. Es que espérense, mire, vamos a ver. Cuando yo escucho hablar a Ronald de temas de oligarquía, yo me voy allá en los 80s. Ronald, o sea, si eso ya está superado. O sea, nosotros en la democracia en El Salvador hemos avanzado. Ahora tenemos pesos y contrapesos. Ahora las elecciones son libres, Ronald. Es que eso es otra cosa. Es que el problema... de la situación. O sea, nosotros... El sistema, perdóname. Ya no tenemos 5 ricos que dicen, mira, pon este presidente, pon este. No, o sea, ya no Vamos a ver, doctor García, ¿qué opina de eso?
Mire, el problema, Max, en esta posición que tú tienes es que a ti te suena oligárquico como referido a las familias económicamente poderosas. Y no es ese el concepto. Oligárquico es el manejo del poder por un sector, Por un pequeño grupo. pequeño comparado con el espectro social, ¿verdad? No tiene nada que ver con aquel concepto, aquí le decían oligarquía a las 14 familias, para hablar más crudamente. Esas eran los 14 y la oligarquía. No, el concepto es político y el concepto incluye gente extranjera que es oligárquica aquí en este país. Más también, 30 segundos para responder. No, mira, o sea, el punto Después es el tiene la siguiente. palabra Cuando Tania. nosotros empezamos a hablar de oligarquía, estamos mandando un mensaje que hay algo estructural que nosotros tenemos que cambiar. Lo único que en El Salvador tenemos que cambiar es que se cumpla la ley. Lo que tenemos que cambiar es que tengamos funcionarios capaces, que tengamos adecuado nombramiento para estas personas, que sigamos manteniendo, viviendo en libertad y viviendo en democracia y teniendo acceso a la justicia. 20 segundos, don Ronald, porque usted metió el tizón a la... Sí, es que lo que pasa es que el sistema oligárquico, yo hablo sistema, yo no hablo de personas oligarcas, yo no hablo de los oligarcas fulano, sutano, mengano, sino que de un sistema. Y este sistema es el culpable de todo. ¿Lo comprendiste, Max? Un poco, Dos siglos de mantener en el analfabetismo a este pueblo. Pero, ¿por qué no nos han dado educación? Porque se llevaban todo el dinero. Educar al pueblo era muy caro. Un segundo. Pero mira, mira, Max, tal vez si te hablo de oligopolio te suene más digerible. Diferente. Sí, pues Max, cuando como sinónimo de oligarquía, oligopolio, eso es mucho más un término aterciopelado, aunque digan asolapado. Uno es político y el otro es económico, pero es lo mismo. Ideologizado, o sea, cuando nosotros empezamos a hablar de términos económicos lo podemos discutir, pero cuando empezamos a hablar de oligarquía es un es que es más sociológico. No es trasnochado, es una categoría política. Es que ustedes creen que es de verdad el volado. Yo te entiendo porque yo trabajé con la oligarquía. Mira, Tania, y después... Tania, 30 segundos. Yo quiero opinar sobre el tema de los pesos y contrapesos o de los frenos y contrapesos que ahora la ciudadanía conoce y entiende un poquito. En la teoría eso es muy bonito, sin embargo en El Salvador, como todos los salvadoreñizamos, tenemos unos frenos y contrapesos a los salvadoreños, al estilo Valle de las Hamacas, porque en realidad lo que tenemos es, a ver, ¿quién en realidad ejerce un control sobre la sala constitucional impartiendo justicia selectiva? ¿O quién ejerce un verdadero control sobre el fiscal general de la República, deteniendo solo a los que no son amigos y a los que son Juan Pueblo? ¿Quién ejerce un verdadero control sobre los diputados? Los diputados son intocables. Es decir, eso de frenos y contrapesos, dejémoselo a la teoría, porque en El Salvador eso no existe. No lo tenemos y no lo tenemos porque así lo han decidido. No es cierto. No, y además cambiaron la sala de lo constitucional. Tania ha revelado la realidad que ha percibido en esto. ¿Sabes, Tania? Que sí hay controles. ¿Sabes quién los ejerce? La Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que nunca lo ha tenido. ¿Quién los nombra a ellos? Son intocables. Bueno, pero ¿quién los nombra a ellos? No los nombra la Asamblea. ¿Qué debió haber hecho la Asamblea? Señor fiscal, venga para acá. Explíqueme por qué no ha actuado en tal lugar. Señores de la sala, ustedes se han extralimitado en esto. ¿Qué les está pasando? Eso no es injerencia. Esos son controles que no se han querido ejercer por las razones. No lo sé, ¿verdad? Pero que hay controles constitucionales, por supuesto que las hay. No, y te acoto algo, no lo llaman así porque no fueron ellos los que le nombraron, ellos fueron los que los eligieron, pero hubo otra gente de afuera que le dijo, no me vas a nombrar a fulano y a sultano. ¿Qué significan poder real contra poder formal, hombre? ¿Quién nombró al fiscal realmente en este país? No fueron los diputados. No, ellos lo eligieron. Es correcto. Es que hay que diferenciar entre elección y nombramiento. Entonces, ¿qué hacemos? O al revés. ¿Y entonces qué hacemos? Apaguemos la luz. Pero lo que pasa es que tenemos que aceptar que hay leyes y hay procedimientos. Que se le pague la factura a los responsables. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y quiénes son los responsables? Tania. ¿Y quiénes son los que han hecho estos nombramientos inconstitucionales? ¿Quiénes son en la sala los que no han... ¿Quién eligió a los diputados? El pueblo. El pueblo. Bueno, y se hablaba de títeres y hoy es de robots. Ahora, Tania tiene razón. Tania lo estoy diciendo. Tania fiscal. Este día no estaban 7:42 minutos. Solo quiero terminar esto. Porque Tania dijo, ¿quiénes son los responsables?
El pueblo. Si el pueblo Nosotros no somos culpables, el pueblo no es el culpable, pero sí somos los responsables por acción o por omisión. Pero así que no lo andemos nueva buscando. fiscal, a partir de don Ronald me Pero decía. pueblo es mucho. un concepto. O sea, Bueno, los ciudadanos que ejercemos el voto estamos o los que no lo comprometiendo. los ejercemos. pesos y los contrapesos existen, ¿verdad? Si no, ahí vemos resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que no le agradan al Ejecutivo. Por supuesto, funciona. Eso es un peso y contrapeso. Bueno, ¿verdad? yo le llamo peso, ya no le llamo peso de contrapeso porque cambiaron la moneda, ¿verdad? Hoy son dólares. Colones. Contra No, pero dólares, contra dólares. la legitimidad funciona aquí en El Salvador. Lo que sucede es que es imperfecta. O sea, no podemos pensar en que vamos a destruir todo y construir algo. Estaríamos destruyendo todo y construyendo cada 10 años. O sea, la legitimidad está en la ley, está en la Constitución y funciona. Lo que pasa es que al día de hoy continúa siendo imperfecta. La justicia, si empezamos a ver para atrás, en 1960, en 1940, ha venido evolucionando en El Salvador. Somos una sociedad Bueno, había activa, dictadura en esa dinámica. época, pues, por eso ejemplo. te digo, Ronald, Sí. o sea, las cosas han cambiado y han estado... cada día funcionan mejor. Pero ustedes Simplemente tenemos que pulirlo. No hemos estado quejando. Max. Y aquí Julio, No, Max. Julio, vos siempre me decís que Estás en El Salvador. Académico. No, o sea, tenemos que pensar en Es que una cosa. hay una Tenemos que realidad, explícame la realidad. Entonces, pues. no, pero Si yo Julio, puedo aspirar a lo Pulamos la realidad, pulámosla. O sea, ¿Cómo? ¿qué significa esto? Si no soy mago. Mira, los fiscales han sido nombrados de una forma fraudulenta. Ahora que nuestros diputados, los nuevos que van a llegar a la Asamblea, que lo nombren bien, hombre. Sí. Tania mencionaba que pongan baremos, que pongan a las personas más idóneas. O sea, Ya de un solo vamos a nombrar a Tania. Bueno, vamos a ver, porque Ya, ojalá, solo, aquí este día lo ojalá no sea la misma película con actores diferentes. Es decir, yo quiero ver esa situación. Sí. No, a mí Es me decir, preocupa eso. ¿por qué? Vaya, que los que ya se van, Eso si ya esos no ya están importa. enterrados, si eso ya no me interesa. ¿Cómo A mí no? me preocupa el que va a tiene que llegar, ser procesado. cuál va a ser su actitud. Van a seguir con las mismas costumbres, modificando sus agendas, Bien, galán. cambiando la discusión por algo en el pleno. Eso sí me preocupa a mí, Los que no van los a que ya llegar se es la van. preocupación. No, que sí, el maíz a peso me Pero, preocupa. por a mí, eso te ¿verdad? estoy diciendo. Entonces, Ya lo claro, dijo hay un Ronald. beneficio de duda. No sé cuánto se va a tardar, porque hay que decirlo muy claro. Aquí hay problemas estructurales que no se van a cambiar de la noche a la mañana. Lo que está planteando tú, Tania, ¿tú crees que a partir de lunes va a cambiar todo en El Salvador? Son No, 5 hombre. millones con 300.000 ciudadanos que están aptos, según el padrón, como tú bien me lo aclarabas, para votar. Son ¿Cuánto? 8.451 urnas. Multiplicando. En el conteo de votos, los primeros van a ser los de la Asamblea. No entiendo por qué en segunda instancia quedan los del Parlace. Si al final Porque los del si lo Parlace, haces al- con todo el respeto. No, es que sí, es No, que con es todo así para que se respeto, queden, esa hombre. institución debe desaparecer. Eso No, es me refiero, pongámosle es que que va- yo es no que me va voy a tan a la yugular como usted lo está haciendo. Pero, Neto, lo que pasa pero es que- ¿por qué en segundo lugar van porque ellos cuando tiene están una los alcaldes de por explicación, último? No porque tiene deberían una de ir. explicación va de lo más complejo a lo menos complejo. O Es sea, más, acordate que... Si los dejas de último, nadie se queda en la mesa. O sea, Es más, creo que el partido nuevo no debía haber propuesto candidato ¿no es al lo que te Parlace. estoy diciendo? Esa es la Sí, autenticidad. ¿por qué? Porque lo han criticado muchísimo. No, porque no sirve de nada. Nada. Y ¿Cómo que entonces... criticar es una palabra muy suave. y si frente no a una crees en eso, institución ¿por qué te Que es diseñada interesante ese punto, pero para más gracias por la albergar- aclaración. Sí. Miren, Gracias por la miren, aclaración. Lo del Parlacen es una cuestión complicada. Nosotros no queremos el Parlacen. Yo no. No quiero el Ni yo. ¿verdad? Y entonces un día me fui a investigar cómo era la cuestión del Parlacen. Bueno, quiero decirles que Centroamérica, en el momento que deshagan el Parlacen, sale de los tratados de Europa para recibir Sí. ayuda, porque allá sí creen en el parlamentarismo. Claro. De hecho, hay un Parlamento Europeo. Claro. Y dentro del Parlamento Europeo están esas normas. Lo que sucede es que acá, como son finquitas las que tenemos, oligárquicas, y cada oligarquía no deja ni Africanizada. permite de que realmente hay una No integración, le digas ese término que a Max porque no le gusta, pierden hombre. sus privilegios en cada una de las fincas. De hecho, así nos destruyeron el mercado común centroamericano con una guerra en 1969. Entonces, por eso es difícil deshacerlo.
O sea, difícil. Pero de es acuerdo. difícil, pero No, y no además imposible. en esta, digamos, campaña electoral, a este servidor le ha tocado de alguna manera hacer un abordaje bastante, digamos, como profundo. Y sí, hay una esencia de tratados que en su momento tienen alta incidencia en Centroamérica. Por ejemplo, el tema de la compra de medicinas. Sí, por ejemplo. Para el no. área centroamericana. Pero, a través no, de uno de tantos. Yo no estoy diciendo que por eso. No, Neto. es más, fíjese que es tan ineficaz que en el negocio del siglo, que es la venta de vacunas, ¿verdad? Entre paréntesis, porque no tiene nada Sí. de humanidad, Latinoamérica ha sido marginada por las naciones más poderosas que han monopolizado para revender la vacuna. Pues sí, Tania, te doy 30 segundos para que hable. Cierres un poco y Para Parlacen revender. es un centro de retiro, en realidad eso es lo que para lo que ha servido por lo menos en El Salvador, y me parece que yo antes sí creía que deberíamos de eliminarlo, pero yo creo que hay que hacer un replanteamiento absoluto, y mientras no se haga un replanteamiento absoluto, sí deberíamos de retirarlo, porque en realidad lo que se está teniendo es un centro de retiro para expresidentes, para diputados que ya no quieren o para gente que pretende mantener el fuero está en como manos elemento de nuestras. impunidad. en honor al papel del ausente, hice esa pregunta a varios candidatos, a quienes ya han estado, y ellos me decían que a veces hay razón porque se desconoce a profundidad las cosas buenas que se tienen. Y se hacen por desconocimiento, dice, y es ¿Con qué valedero. se desconocen, Ernesto? Aquí hay Las gente. cosas malas, no digamos las buenas. No, Bueno. hay gente que dentro del Parlamento ha actuado a título personal, pero como institución, con Sí. solo el hecho de que sus resoluciones no sean vinculantes. Sí. Bueno, pero eso ya no es culpa del No, es que yo no culpa estoy. del Parlamento. Es que no es Tratado Parlamento. Constitutivo, hoy bien, el Por Tratado eso. Constitutivo Pero es que no lo Parlamento adoptó Centroamericano, por una. lo dominan Es un los re- presidentes Solo signatarios explícame de por gobier- qué. de Solo países explica por qué signatarios. no está Costa Rica. A eso voy. Solo De explica por qué países no está signatarios. Belice. ¿Qué significa? No. Lo que pasa es que también los países signatarios tienen finquitas que no dejan que Son también las nosotros le fincas, ganen el es que mandado sí. a la hora de hacer la- Entonces, ¿cuál es la razón de permanecer a un Esa organismo es la gran regional? pregunta. Entonces abramos la frontera, pues. Exacto. Abramos la frontera. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Me parece interesante ese punto Es que lo abordamos primero, también. es lo primero. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Tenemos escasos minutos para hablar de otros temas. Bueno, sin duda alguna, esta carta de reflexión sobre el tema del análisis de las reformas constitucionales que se están planteando y que llevó a uno de los miembros de la comisión, al doctor Fabio Castillo, a hacer una reflexión sobre el tema, no dejó de despertar ciertas inquietudes al respecto, doctor. No la he leído, lamentablemente. No, pero yo- ¿verdad? Pero me han de parecer interesantes de por sí, por de quién vienen. ¿verdad? En su esencia, diría yo que él no está de acuerdo en lo que es reflexiones sobre la reelección. Él como que no está de acuerdo en el proceso de reelección presidencial que entendería yo se está abordando a manera de estudio dentro de la comisión que está actualmente. Él manifiesta dos cosas. Primero, que no está de acuerdo en que haya una reelección continuada, ¿verdad? Eso, ok. Y da su posición. Lo segundo, que es interesante, que no está de acuerdo con el presidente Bukele, porque no ha entregado cuentas, porque trataron de ocultar el asesinato de los militantes del FMLN y por lo del 9 de febrero. Y que además le dice que si todavía está vivo en el 2029 y él vuelve a ser candidato, no va a votar por él. ¿Y qué lo Son ha dos llevado? cosas relevantes que Pero, le una buena pregunta es que pero lo no va a ver, votar sí, por ese segunda es vez, un- ¿verdad? esa es Porque una tampoco ahora posición votó por él. eminentemente política. ¿Sí? Política. El talante del doctor Fabio le permite hacer ese planteamiento, que hay que entenderlo y leerlo entre líneas. Lo que él está diciendo es por el hecho de estar en una comisión, eso no me inhibe a decir lo que yo siento y pienso. Eso es en el fondo, en las dos posiciones que ha externado muy bien. Bueno, yo lo que considero, porque si ustedes los televidentes pueden ver, le recuerdo, dice en la primera, si quieres no quites la
¿cómo se llama? El comunicado. Ahí está, ya va a salir, en dime. el primer párrafo dice, me refiero a los buquefólicos. Entonces, buquefóbicos, una cosa así, ahí está. Entonces, la realidad es que yo creo que esta es una carta que yo honestamente no logro comprender qué es lo que nos quiso decir al final. Como que no quiere decir por un lado... son los que odian a Bukele. No, pues sí, pero es que nadie odia a Bukele, hombre. Si nosotros lo que queremos es la también me costó, gobernación. no se den por yo comparto lo que tú dices. Sí, yo no, o sea... A mí me costó comprender cuál era el fin último de lo que quería ¿Qué es lo decir. que quiere decirnos? ¿Qué es lo que quiere En decirnos? este A momento. Fabio hay que Ya vamos a saber. oír a Tania. No, Sí, pero vamos. ¿qué no quiere decir? Que no está con él y que está justificándose con los del frente porque está formando parte de la comisión, pero en realidad no es que esté con él 100%. Mire, yo le voy a decir algo. Si yo no me considero que soy simpatizante, que estoy haciendo señalamientos serios a un gobierno, yo agarro mis cosas, renuncio y me voy, hombre. Pero él, al estar sentado en esa comisión, la está validando con su presencia. Tania. No, a mí me parece que el doctor deja clarísima Tenés su posición razón. en relación al presidente, así también él deja clarísima su posición sobre su función dentro de esta comisión. Yo pienso que no tenemos que confundir una cosa con la otra, tenemos que ser capaces de entender que es posible tener las dos funciones, la de crítico y además la de colaborador en una parte tan importante de propuesta de Se llama reforma, cinismo. y que lo puede hacer de manera objetiva. Lo que sucede es que aquí se ha sacado de trasfondo el tema de la reelección, que como bien lo dice el doctor Umaña, es algo que ya está en la Constitución. Lo que estaban discutiendo dentro de la comisión es el tema de la jurisprudencia de la sala, que establece que hay que esperar 10 años o que se pueden esperar 5 e incluirlo dentro de la misma Constitución. Pero la reelección continua está prohibida y la reelección está permitida ya dentro de la misma Constitución. Aquí se ha sacado de contexto para decir entonces, miren, desistan, la democracia está en riesgo. Es una gran mentira, quieren aterrorizar a la gente. Pero sí, me parece que la posición del doctor es dejar claro que él continúa siendo el mismo crítico del gobierno actual y que a su vez está haciendo una función completamente objetiva e imparcial dentro de esta comisión de estudio para la reforma. Crucé información con el vicepresidente de la República y le hice la consulta de que cuál era su postura con relación a esa reflexión y me dijo lo voy a seguir manteniendo en la comisión. Claro. No, y es que es importante porque Es decir, el nadie respaldo- puede alegrar la trayectoria intelectual del doctor, hombre. sí, el respaldo académico, intelectual y ético que le da la presencia del doctor Fabio Castillo, por lo menos para mí, es incuestionable. Y considero además de que están haciendo un trabajo justamente patriótico, de valorar los errores y que contiene la Constitución como procedimientos e incluso como derechos. Él quiso dejar claramente cuál es su posición frente a la reelección. Y es que, mira, la reelección está permitida en la Constitución. Si el gran problema está si es continuada o no. La interpretación Pero la que hicieron con Tony interpretación que le hicieron con Tony Saca. Pero esa es una línea jurisprudencial. Sí, así. Oiga bien, ¿verdad? No es que esté en la Constitución. La Constitución permite la reelección siempre y cuando sea posterior a el periodo de elección anterior. Y entonces, en la palabra posterior le meten sus elementos Claro, que ellos quieren. claro, entonces aquí lo que está, y finalmente, audio, por favor. aquí lo que está en juego es si es inmediata o no es inmediata. es parte y del el doctor miedo. deja muy clara su posición. No, Yo hombre, no le no hay veo. miedos, hombre. Si no queremos que monarcas, hombre, terror, aquí que venga fíjese uno, que, venga uno, gobierne y gracias a Dios por 5 años y se vaya. Yo sí Bueno, creo, vamos a yo- despedir yo- sin Parnasse. pizza y sin nada. yo sí Aquí creo no queremos presidentes permanentes. Eso aquí hay una política de Halloween de querer asustar a la gente con fantasmas inventados, ¿verdad? Que ya viene la dictadura y que ya viene la reelección, etcétera. No Nos le vemos el tomemos- lunes. No le vemos el tomemos lunes. el pelo a la gente. Nos Bueno, vemos ojalá mañana en una antesala. Mañana vamos a estar en una antesala bonita. Este panel de día viernes estará con nosotros en el análisis concluyente del cierre de las votaciones el domingo a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar, desde luego, en esta maratónica transmisión que tiene Grupo Megavisión con todo este equipo de profesionales que ya están desplazándose a los 14 departamentos de la República, acompañados también con nuestras estaciones de televisión afiliadas, estaciones de radio también de Grupo Radial Megavisión, para poder darles a ustedes una cobertura completa de los hechos que van a estar marcándole el paso a este proceso de elección que nos va a llevar desde luego a elegir diputados de la Asamblea Legislativa
diputados al Parlamento Centroamericano y también alcaldes y gobiernos municipales. Serán alrededor de 5.300.000 ciudadanos que están, de acuerdo al registro electoral, dispuestos a votar. Vaya a votar, haga patria, vote por el partido que a usted mejor le parezca, vote por el candidato que a usted mejor le parezca. Pues nosotros, como medio de comunicación, hemos tenido la misión de darles a conocer a través de nuestras plataformas de opinión periodística los perfiles, el conocimiento de la realidad de cada uno de ellos y las propuestas para que usted saque sus mejores valoraciones. Solo quiero aclarar en esto que dijimos, y ese es un error que me lo acaban de aclarar, no van a ser 500 papeletas por mesa, son 700 papeletas por mesa. Cambiaron. Buenísimo, gracias a los cuatro, gracias Max, gracias Julio, gracias doctor, gracias también a Ronald y gracias también a Tania por estar con nosotros. Dios. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.